La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su espacio Al Encuentro con la Palabra. Hoy en este día tan especial para nuestra Iglesia Universal al celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues para un servidor es de doble motivo, puesto que estoy en una parroquia donde nuestro patrono es precisamente el Sagrado Corazón de Jesús. A Él nos hemos encomendado, encomiendo a cada uno de ustedes, a sus familias. Le pedimos a ese corazón que arde de amor por cada uno de nosotros, que irradie también en nosotros esa capacidad de amar. Y pues bueno, en este día solemne vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre las cartas de San Pablo. Estamos en la carta a los Romanos, la carta más densa en teología, donde se muestra un pensamiento, una reflexión de un Pablo pues maduro. Vamos a continuar. Hoy les voy a compartir este texto del capítulo 5, versículos del 12 al 20. Probablemente no lo abarquemos en una sola cápsula, lo podemos hacer en dos según nos vayamos avanzando. Es una parte muy importante donde Pablo hace esta comparación entre Adán y Cristo, la muerte y la vida. Pues bien, vamos a leer el texto, luego nos enfocamos en el comentario. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley, y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por lo tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida eterna. Pues hasta aquí un texto muy denso, muy profundo, y esencialmente pues habla de las consecuencias que tuvo el pecado de Adán, pero cómo Cristo viene a rescatarnos. Quisiera en este contexto de nuestra lectura
pues dar un repaso, recordarles algo de lo que la doctrina de la Iglesia enseña sobre el pecado. Una palabra que probablemente para mucha gente ya no le dice mucho, una cultura, una sociedad que minimiza el pecado, pero que es una realidad. Recuerden una cosa, no porque se niegue quiere decir que no exista. Y entonces la Iglesia pues nos ha enseñado, sobre todo en el catecismo de la Iglesia católica, es donde está la verdadera doctrina sobre este tema del pecado. Voy a tomar algunos puntos, algunos números del catecismo y los iremos comentando un poco en lo que sea necesario. Estamos en el número 386, donde habla de la realidad del pecado. Y el número 386 dice: el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Es una realidad, pues, que no se puede negar, no se le puede cambiar de nombre. Continúa el número 387. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, es decir, de nuestros primeros padres, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. A la luz de Cristo se puede profundizar y entender esta situación de pecado y sobre todo la situación de gracia. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, es decir, sin el conocimiento de la revelación, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Vean pues número 387, qué denso y qué importante lo que es pues el pecado, un abuso de la libertad. Continúa el número 388, el pecado original, una verdad esencial de la fe. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. Aquí está pues lo esencial, solamente a la luz de la revelación, a la luz del acontecimiento de Cristo, se puede entender el papel, el rol de la salvación realizada por Cristo, que viene precisamente a combatir al primer Adán, en este sentido al pecado de Adán, pero a costa sin duda de su pasión, muerte y resurrección. Dice al final el número 388, el Espíritu Paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado. Juan 16:8, revelando al que es su Redentor.
Luego el número 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de Jesús, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Pues bueno, vean, aquí está algo muy denso sobre lo que es el pecado. Pues es una realidad y que tenemos que aceptarlo y sobre todo pues a la luz de Cristo dejarnos iluminar por Él. Yo les deseo pues en este hermoso viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús, que nos sintamos todos amados por ese Dios que no dudó en enviarnos a su Hijo y que, como dirá San Pablo, me amó y se entregó por mí. El amor de Dios no fueron solamente palabras, sino también hechos. Y el hecho más grande del amor de Dios es que nos ha dado a su propio Hijo. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Julius, en Facebook. Ahí nos encuentran todos los viernes desde temprana hora. Pues ánimo, que tengan una bonita celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y le decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.